Hola, hola. Buenos días, mis queridos estudiantes. Qué bueno volvernos a encontrar en nuestra clase de biología. Hoy continuaremos hablando sobre los animales. Tema interesante, llamativo, porque sé que a ustedes les encantan, les fascinan los animales. Vamos a seguir conociendo acerca de ellos. Hoy hablaremos acerca de su alimentación. Veamos. Aquí en esta imagen vamos a ver algunos animales, como el león, la morsa, el oso, el leopardo y el cocodrilo. Pues les cuento que la base de la alimentación de estos animales es la carne. Y no solamente de ellos, de muchos otros también. Pues mis niños, estos animales que se alimentan de carne reciben el nombre de carnívoros. Sí, señores, se alimentan de la carne de otros animales, como por ejemplo, ¿quiénes son carnívoros? El león, el águila, el tigre, el cocodrilo, osos, leopardos, el tiburón y muchos otros que de pronto ustedes ya conocen. Pues les cuento que la gran mayoría de esos animales carnívoros no viven cerca de nosotros. Viven en lugares apartados como en las montañas, en la selva y en las sabanas. Es allí en donde ellos conviven y se relacionan con otros seres, con otros animales, y por eso les queda fácil conseguir su alimento. Muy bien. Es como una cadena alimenticia, porque el uno se alimenta de uno más pequeño y así el otro se va alimentando del otro y así sucesivamente. Muy bien. Después de saber que los animales carnívoros son todos aquellos que se alimentan de la carne de otros animales, pues vamos a hablar de otro grupo muy interesante, igual de importante que estos. Sí, señores, son los animales herbívoros. La palabra herbívoros viene de hierba, de pasto. Y estos animales, precisamente lo que les decía, son los que se alimentan de las hojas de las plantas, del pasto y de la hierba. Como por ejemplo, ¿cuáles animales son los que se alimentan de pasto, de hojas de las plantas y de la hierba? Está el caballo, la vaca, los elefantes, las jirafas, los rinocerontes, los gorilas, el, las cebras, los conejos, las gacelas, las cabras, los asnos y muchos, pero muchos otros más. ¿Ve? Qué interesante. Ya hemos aprendido de la clase de alimentación de dos grupos de animales. Hemos hablado de los carnívoros y hemos hablado de los animales herbívoros. Datos curiosos e importantes que debemos aprender para siempre. Y ahora les voy a dar a conocer el tercer grupo de animales. Ajá, muy bien. Ustedes me lo decían en la clase anterior. Corresponde a los animales omnívoros. Pues les cuento que estos animales son los que se nutren o comen alimentos de origen vegetal, o sea, de las plantas, pero también comen alimento de origen animal, o sea, consumen carne también de otros animales. Esto significa que comen toda clase de alimentos. Claro, sí, señores, consumen de las plantas, consumen la carne de otros animales,
como por ejemplo, ¿cuáles? El perro, el cerdo, el oso, sí, y nosotros los humanos, las personas también somos omnívoras. Recuerden que nosotros también pertenecemos al grupo de los animales y somos omnívoros porque nosotros consumimos diferentes clases de carne, consumimos alimentos vegetales. Pero fuera de estos tres grupos, no crean, también los animales se alimentan de otras cosas. Por ejemplo, las aves, los pájaros, las ranas, las gallinas, los pavos, ellos comen muchos animalitos pequeños, a los que se llaman insectos. Entonces, porque se alimentan de insectos, se les llama insectívoros, porque es la base de su alimentación. Pero también recordemos que en la clase anterior decíamos que algunas aves y los monos se alimentan o comen muchas, pero muchas frutas, frutas silvestres o frutas del campo, y por lo tanto reciben el nombre de frugívoros. Frugívoros viene de la palabra frutas, se alimentan de muchos frutos. Mis niños, hoy hemos aprendido datos curiosos acerca de la alimentación de los animales. Hemos hablado de los animales carnívoros, herbívoros, omnívoros, insectívoros y frugívoros. No lo olvidemos, lo debemos aprender para siempre. Ahora, para reforzar el tema del día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Mucha atención. En nuestro cuaderno de biología o de ciencias, como primero vamos a escribir la fecha de hoy. Luego escribimos como título los animales y su alimento. Después de escribir este título, vamos a escribir o a copiar qué son los animales carnívoros. Ya lo vimos y a dónde está escrito en la diapositiva número 2. Allí lo van a encontrar. Ese es el resumen que deben de copiar. Y después de copiar el resumen de los animales carnívoros, vamos a buscar en una revista, en un libro que ya no utilicen, un recorte o un dibujo de un animal carnívoro. Lo vamos a recortar y lo vamos a pegar debajo de nuestro resumen. Después pasamos a copiar en nuestro cuaderno qué son los animales herbívoros. También lo encontramos en la diapositiva número 3 de nuestro video. Y hacemos lo mismo que con los carnívoros. Después de escribir el resumen, buscamos la imagen de un animal herbívoro y lo pegamos. Y luego nos faltaría copiar el resumen de los animales omnívoros. Buscamos el recorte o de una persona, o de un perro, o de un cerdito y la pegamos después del resumen. No olviden que este resumen lo encuentran en las diapositivas del video, en la diapositiva 2, 3 y 4. Y finalmente, como niños juiciosos, por favor, me envían la evidencia por el módulo de tareas de ciencias. No lo olvidemos. Y recuerden que nos encontramos en nuestro Zoom acostumbrado muy puntuales. Dios les bendiga y que terminen de tener un maravilloso día.